¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, es bonito, es elegante, pero no parece peligroso? Porque en los años 50 y 60, algunos de los coches más peligrosos de América no llevaban rayas, no rugían en los anuncios y no presumían de ser rápidos. Sonreían en silencio. Hoy no vamos a hablar de los deportivos obvios. Hoy vamos a descubrir coches elegantes que escondían un secreto peligroso bajo el capó. Máquinas que podían humillar a rivales mucho más famosos sin levantar la voz. En este video vas a conocer coches que fueron diseñados para sorprender, para ganar y para dejar claro que en aquella época la verdadera potencia no siempre necesitaba gritar. Si disfrutas de este tipo de historias y te apasionan los coches con carácter y pasado, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando las historias que hicieron grande al automóvil americano. Abróchate el cinturón, porque en la era dorada del automóvil, algunos de los coches más elegantes también fueron los más peligrosos. Empezamos. 1955. Chrysler C300. En 1955, Estados Unidos vivía una época de optimismo absoluto. Las carreteras se expandían, la música sonaba más fuerte y los coches empezaban a ser algo más que simples medios de transporte. Pero incluso en ese contexto de excesos y cromo, el C300 destacaba por algo muy diferente. No parecía un coche agresivo. No necesitaba serlo. Era elegante, sobrio y seguro de sí mismo, como alguien que no necesita presentarse para que todos sepan quién es. A simple vista, parecía un gran coupé de lujo, pensado para viajar cómodo, en silencio, con el mundo deslizándose por las ventanillas. Pero bajo ese largo capó había algo que nadie esperaba en 1955. Un motor V8 que entregaba 300 caballos de fuerza. Detente un segundo en ese número. 300 caballos en una época en la que la mayoría de los coches apenas se acercaban a la mitad. No era solo potencia, era una declaración. Chrysler no lo diseñó para presumir en un folleto, lo diseñó para dominar. En carretera, el C300 podía superar los 200 kilómetros por hora, una cifra casi irreal para mediados de los años 50. Y lo hacía sin dramatismos, sin aspavientos. Aceleraba con una calma inquietante, como si tuviera siempre más guardado de lo que estaba dispuesto a mostrar. Pero aquí viene la parte que convierte al C300 en una auténtica leyenda peligrosa. No solo era rápido en línea recta. Chrysler lo llevó directamente a las pistas de NASCAR, y allí ocurrió algo inesperado. Este elegante coche de lujo empezó a ganar. Ganar de verdad. Carreras, campeonatos y respeto. Mientras otros fabricantes llevaban coches claramente deportivos, Chrysler aparecía con un coupé refinado que humillaba a la competencia. Por dentro, el contraste era aún más perturbador. Cuero, cromo, instrumentación refinada y una sensación de lujo que te hacía olvidar que estabas sentado sobre una auténtica bestia mecánica. Era posible conducirlo con una mano, escuchar la radio y sentirte en un salón rodante. Hasta que hundías el acelerador y todo cambiaba. Solo se fabricaron alrededor de 1.700 unidades en 1955. Desde el primer día fue un coche exclusivo, y hoy es una de las piezas más codiciadas del lujo americano clásico, con ejemplares que superan fácilmente los $100,000 en subastas. Pero más allá del precio, lo que lo hace especial es lo que representó. Fue el coche que demostró que la elegancia también podía ser peligrosa. Y lo más interesante es que esta historia no termina aquí. Porque si crees que un coche de lujo ganando en NASCAR ya es sorprendente, espera a ver el siguiente de la lista. Un coche que parecía aún más inofensivo y que reescribió las reglas desde dentro. 1951, Hudson Hornet. Si el C300 demostraba que la elegancia podía ser peligrosa, el Hudson Hornet iba aún más lejos, porque este coche ni siquiera parecía rápido. De hecho, para muchos ojos modernos, el Hornet de 1951 parece casi anticuado. Bajo, largo, con líneas suaves y una presencia más bien discreta, como si hubiera sido diseñado para pasar desapercibido entre el exceso cromado de los años 50. Y sin embargo, este coche fue uno de los más dominantes de su época. El secreto del Hudson Hornet no estaba en el tamaño del motor ni en una apariencia agresiva. Estaba en algo mucho más inteligente. Hudson desarrolló una arquitectura revolucionaria conocida como diseño step-down. En lugar de sentar a los ocupantes sobre el chasis, los ingenieros bajaron literalmente el piso del coche entre los largueros. El resultado era un centro de gravedad increíblemente bajo para la época, una estabilidad que ningún rival podía igualar. Bajo el capó no había un V8 llamativo,
sino un motor de 6 cilindros en línea de 308 pulgadas cúbicas. Sobre el papel, nada espectacular. Pero en la práctica, ese motor ofrecía un par motor brutal y una fiabilidad casi indestructible. Cuando estaba equipado con el sistema Twin H-Power, con 2 carburadores, el Hornet se convertía en una auténtica pesadilla para sus rivales. Y entonces llegó NASCAR. Entre 1951 y 1954, el Hudson Hornet dominó las pistas de una forma casi humillante. Ganó cerca del 80% de las carreras en las que participó, no porque fuera el más potente, sino porque se mantenía pegado al asfalto mientras los demás luchaban por controlar sus coches en las curvas. Mientras otros derrapaban, el Hornet simplemente pasaba. Lo más fascinante es que, fuera de las pistas, seguía siendo un coche perfectamente civilizado. Amplio, cómodo, silencioso y fácil de conducir. Podías usarlo a diario, llevar a la familia y sentirte seguro, sabiendo que estabas al volante de una máquina que había humillado a los mejores en competición. Décadas más tarde, esta historia encontró una nueva generación de admiradores, cuando el Hudson Hornet inspiró al personaje de Doc Hudson en la película Cars. No fue una elección al azar, fue un homenaje a un coche que no necesitó gritar para convertirse en leyenda. Hoy, un Hudson Hornet bien restaurado puede alcanzar fácilmente cifras entre $50,000 y $100,000. Pero su verdadero valor está en lo que representa. Es la prueba de que la inteligencia, el equilibrio y la ingeniería bien pensada pueden ser mucho más peligrosos que la fuerza bruta. Y lo mejor es que el siguiente coche de la lista vuelve a cambiar las reglas. Porque ahora pasamos de un ganador silencioso de carreras a uno de los símbolos más exagerados del lujo americano, que escondía más fuerza de la que nadie imaginaba. 1959. Cadillac Series 62. Si hay un coche que define el exceso, la confianza y la elegancia americana de finales de los años 50, es este. A primera vista no parece peligroso, parece imponente. Largo, bajo, cubierto de cromo y con unas aletas traseras tan exageradas que parecían más propias de un cohete que de un automóvil. Este no era un coche que pedía atención, la exigía. En 1959, Cadillac no estaba compitiendo por ser rápido. Estaba compitiendo por ser el mejor, el más grande y el más inolvidable. El Series 62 era el coche de quienes ya no necesitaban demostrar nada. Políticos, empresarios, estrellas de cine. Era un símbolo de estatus absoluto. Pero bajo toda esa teatralidad visual, había algo que pocos esperaban. Debajo de ese interminable capó vivía un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 345 caballos de fuerza. En un coche que pesaba más de 2 toneladas, eso se traducía en una sensación muy particular. No era una aceleración violenta, era una ola constante de par motor, una fuerza que empujaba sin esfuerzo, como si el coche nunca se sintiera realmente pesado. En carretera abierta, el Series 62 podía superar los 200 km por hora, con una facilidad inquietante para algo tan grande. Y lo hacía en silencio, flotando sobre el asfalto gracias a una suspensión pensada para aislar al conductor del mundo exterior. Mientras otros coches vibraban y luchaban, el Cadillac simplemente avanzaba, imperturbable, como si la velocidad fuera algo natural para él. Lo verdaderamente peligroso del Series 62 no era su velocidad pura, sino la falsa sensación de calma que transmitía. Todo en él te hacía olvidar lo rápido que ibas. El interior era un salón rodante, con asientos amplios, materiales lujosos y una conducción tan suave que podías perder la noción del tiempo y del espacio. Era fácil ir mucho más rápido de lo que creías. Y ese era su secreto. Mientras otros coches anunciaban su potencia con ruido y actitud, el Cadillac la escondía bajo una capa de lujo absoluto. No necesitaba correr contra nadie. Simplemente sabía que podía hacerlo. Hoy, un Cadillac Series 62 de 1959 bien conservado puede alcanzar cifras muy elevadas, especialmente en versiones descapotables, pero su verdadero valor sigue siendo simbólico. Representa una época en la que el lujo y la potencia no estaban separados. Eran parte del mismo mensaje. Y ahora quiero detenerme un segundo aquí. Después de ver un Chrysler de lujo ganando carreras y un Hudson aparentemente anticuado dominando NASCAR, dime en los comentarios, ¿cuál de estos dos te sorprendió más hasta ahora? Déjalo escrito y seguimos, porque el próximo coche de la lista demuestra que incluso el silencio más elegante puede esconder algo todavía más peligroso. 1960 Buick Electra 225.
Después del exceso visual de Cadillac, el Electra parece casi educado. Elegante, proporcionado, sin alardes innecesarios. Era el tipo de coche que no necesitaba llamar la atención para ser respetado. De hecho, su apodo lo decía todo. Deuce and a quarter. 2,25 metros de presencia tranquila, pensada para quienes valoraban el confort por encima del espectáculo. El Electra no era un coche para impresionar en un semáforo. Era un coche para devorar kilómetros. Silencioso, estable y extremadamente cómodo. Pero bajo esa apariencia refinada, Buick escondía algo que pocos asociaban con este tipo de vehículo. Bajo el capó, el Electra 225 podía montar enormes motores V8, como el 401 Nailhead, un propulsor famoso no por girar alto, sino por entregar un par motor masivo desde muy bajas revoluciones. No era un motor que gritara, empujaba, y lo hacía de una forma constante, firme y casi intimidante para un coche que parecía tan civilizado. En carretera abierta, el Electra aceleraba con una suavidad engañosa. No había dramatismo, no había ruido excesivo. Solo una sensación de empuje continuo que hacía desaparecer el peso del coche. Era fácil alcanzar velocidades muy altas sin apenas darte cuenta, porque todo en el Buick estaba diseñado para aislarte del esfuerzo mecánico que ocurría bajo el capó. Y ese era su verdadero peligro. El Electra no te hacía sentir rápido, te hacía sentir cómodo. Tan cómodo que podías estar circulando mucho más rápido de lo que pensabas. Mientras otros coches exigían atención constante, el Buick transmitía una falsa sensación de control absoluto, como si nada pudiera alterarlo. Por dentro, el ambiente reforzaba esa idea. Asientos amplios, materiales de calidad, una conducción suave como pocas y una sensación de solidez que inspiraba confianza total. Era el coche perfecto para largos viajes. Y precisamente por eso, uno de los más engañosos de su época. Hoy, el Buick Electra 225 es uno de esos clásicos que muchos pasan por alto. No tiene la fama de otros nombres más ruidosos, pero quienes lo conocen saben que fue uno de los grandes lobos con traje elegante de los años 60. Un coche que demostró que el verdadero peligro no siempre viene acompañado de ruido ni de actitud agresiva. Y lo que viene ahora sube aún más el listón. Porque el siguiente coche no solo fue elegante y silencioso, fue diseñado para representar poder, autoridad y presencia. Y aún así, escondía más fuerza de la que nadie esperaba. 1964 Mercury Park Lane. Este es uno de esos coches que casi nunca aparece en las listas. Y precisamente por eso encaja tan bien en esta historia. A simple vista, era un coche elegante, grande y refinado, pensado para un público que buscaba estatus sin necesidad de ostentación. No era tan llamativo como un Cadillac, ni tan conservador como un Buick. Estaba justo en el punto medio. Discreto, serio y con una presencia que imponía respeto sin levantar la voz. Mercury lo posicionó como un coche para ejecutivos, para largos viajes por autopista, para personas que valoraban la comodidad, el silencio y la sensación de control absoluto. Todo en el Park Lane transmitía calma. Su diseño era limpio, equilibrado, sin excesos. Nada en su apariencia sugería que fuera un coche peligroso. Pero Ford tenía otros planes. Bajo el capó, el Park Lane podía equiparse con motores grandes de la familia FE, incluyendo el 390 y en configuraciones especiales incluso el 427. Motores diseñados no solo para mover con facilidad un coche grande, sino para hacerlo con una reserva de potencia que parecía inagotable. No era una aceleración brusca ni teatral. Era una respuesta sólida, inmediata, como si el coche nunca tuviera que esforzarse. En carretera abierta, el Park Lane se sentía estable, aplomado y sorprendentemente rápido. Su peso desaparecía en cuanto el acelerador se hundía un poco más de lo esperado. Y ese era su truco. No te avisaba. Simplemente avanzaba con una autoridad silenciosa que podía dejar atrás a coches mucho más famosos sin que nadie lo viera venir. Por dentro, el ambiente reforzaba esa sensación de falsa tranquilidad. Asientos amplios, materiales cuidados, aislamiento acústico excelente y una conducción tan suave que invitaba a relajarse. Era fácil olvidar que estabas al volante de un coche, con alma de alto rendimiento escondida bajo una apariencia perfectamente civilizada. Hoy, el Mercury Park Lane es uno de esos clásicos olvidados que pocos buscan y que muchos subestiman. Pero quienes conocen su historia saben que fue uno de los grandes ejemplos de la elegancia peligrosa de los años 60. Un coche que no necesitaba fama para ser respetado. Y lo que viene ahora eleva esta idea a otro nivel. 1963. Lincoln Continental. Hay coches que representan lujo,
otros representan velocidad. Y luego está el Continental, un coche que representaba poder. No poder mecánico en primera instancia, sino autoridad, presencia y control. Era el tipo de coche que no se compraba para impresionar al vecino, sino para dejar claro quién estaba al mando. Su diseño era completamente distinto a todo lo que lo rodeaba. Líneas rectas, superficies limpias, ausencia total de excesos. Nada de aletas exageradas, nada de ornamentos innecesarios. El Continental parecía serio, casi solemne. Un coche que no necesitaba adornos, porque su sola presencia imponía respeto. Y por si eso fuera poco, aquellas puertas suicidas traseras añadían un aire ceremonial, como si cada entrada y salida fuera un acto importante. Pero bajo esa calma absoluta se escondía algo que pocos se detenían a pensar. El Lincoln Continental no era lento. Bajo el capó vivía un enorme motor V8 de 430 pulgadas cúbicas, diseñado para mover con autoridad un coche pesado, silencioso y extremadamente sólido. No estaba pensado para carreras ni para exhibiciones, pero entregaba un par motor tan contundente que el Continental avanzaba con una facilidad casi desconcertante. Aceleraba sin ruido, sin drama, sin esfuerzo visible. En autopista, el Continental podía mantener velocidades muy altas durante largos periodos de tiempo con una estabilidad impresionante. Y lo hacía de una forma tan suave que el conductor podía perder por completo la noción de la velocidad real. Todo estaba tan bien aislado, tan bien amortiguado, que el mundo exterior parecía deslizarse lentamente, aunque el velocímetro contara otra historia. Por dentro, la experiencia era casi surrealista. Asientos amplios, materiales de primer nivel, una conducción flotante y un silencio que invitaba a la reflexión más que a la adrenalina. Era un coche pensado para largos desplazamientos, para conversaciones importantes, para personas que valoraban el control por encima de la ostentación. Y ese era su verdadero secreto peligroso. El Lincoln Continental no te pedía que fueras rápido. Te hacía rápido sin que lo notaras. Era el tipo de coche que convertía la velocidad en algo invisible, envuelto en elegancia y autoridad. No es casualidad que este modelo se convirtiera en uno de los coches presidenciales más reconocibles de la historia. Representaba exactamente lo que América quería proyectar en ese momento: seguridad, poder y confianza absoluta. Hoy, el Lincoln Continental de 1963 sigue siendo un icono del diseño y del lujo clásico. Pero quienes conocen su historia saben que también fue uno de los grandes lobos elegantes de su época. Un coche que no necesitaba rugir para ser peligroso. Y ahora, antes de entrar en los dos últimos coches de esta lista, quiero saber algo. De todos los que hemos visto hasta ahora, ¿cuál te parece el más engañoso? Déjalo en los comentarios porque lo que viene a continuación combina elegancia y fuerza de una manera muy especial. 1962, Pontiac Bonneville. Este coche ocupa un lugar muy especial en esta historia. A diferencia de otros coches de esta lista, el Bonneville no escondía del todo su carácter. Era elegante, sí, pero también transmitía una sensación clara de potencia contenida. Era el tipo de coche que parecía decirte, sin palabras, que podía hacer mucho más de lo que aparentaba. En aquellos años, Pontiac estaba viviendo una transformación profunda. La marca quería dejar de ser vista como conservadora y empezó a apostar por el rendimiento, pero sin renunciar al lujo ni al confort. El Bonneville era el resultado perfecto de ese equilibrio. Grande, refinado y cómodo, pero con una actitud claramente más deportiva que la de muchos de sus rivales directos. Bajo el capó, el Bonneville podía equipar motores V8 muy serios, como el 389 de alta compresión, capaces de entregar una potencia notable para un coche de su tamaño. No era un vehículo pensado para correr en pistas, pero su aceleración era sorprendente y su respuesta al acelerador dejaba claro que Pontiac sabía exactamente lo que estaba haciendo. En carretera, el Bonneville se sentía estable y sólido, pero también más vivo de lo que uno esperaba. Aceleraba con decisión, mantenía velocidades altas con facilidad y transmitía una sensación de control que lo diferenciaba de otros coches de lujo más blandos. Era cómodo, sí, pero no adormecido. Siempre había una reserva de energía esperando a ser utilizada. Por dentro, el ambiente seguía siendo refinado. Asientos amplios, materiales de calidad y una conducción suave, pero con un toque más directo. El Bonneville era el coche de alguien que quería viajar cómodo, pero que también disfrutaba de sentir el motor responder cuando el camino se abría frente a él. Hoy, el Pontiac Bonneville de 1962 representa el inicio de una nueva mentalidad dentro del automóvil americano. Una época en la que el lujo y el rendimiento empezaron a caminar juntos,
preparando el terreno para lo que vendría después con los muscle cars. Fue un coche que supo ser elegante sin dejar de ser peligroso. Y ahora solo queda uno. El último coche de esta lista lleva esta idea al extremo. No fue diseñado para competir ni para impresionar a primera vista. Fue creado para ofrecer el máximo lujo posible. Y terminó escondiendo una fuerza que pocos se atrevían a desafiar. 1964. Imperial Crown. Si hubo un coche que llevó la elegancia peligrosa al extremo, fue el Imperial Crown de 1964. Este no era un automóvil común. Ni siquiera competía directamente con Cadillac o Lincoln en la mente de la mayoría de las personas. El Imperial existía en su propio mundo. Más grande, más refinado y más exclusivo. Un coche diseñado para quienes no necesitaban reconocimiento, porque ya lo tenían. A primera vista, el Imperial Crown parecía un palacio rodante. Líneas limpias, proporciones enormes y una presencia que llenaba cualquier calle sin necesidad de exageraciones. No era un coche llamativo en el sentido tradicional. Era imponente. Todo en él transmitía una sensación de poder silencioso, casi intimidante. Pero como en todos los coches de esta lista, el verdadero secreto estaba bajo el capó. El Crown montaba enormes motores V8, como el 413 de Chrysler, diseñados para mover con autoridad un coche que superaba ampliamente las 2 toneladas. No era un coche rápido en el sentido deportivo, pero su entrega de par era tan contundente que aceleraba con una facilidad sorprendente. El peso parecía desaparecer en cuanto el acelerador se hundía un poco más de lo esperado. Por dentro, el lujo alcanzaba un nivel casi exagerado. Materiales de primera calidad, espacio interminable, detalles pensados para el confort absoluto. Era un coche que no invitaba a correr, pero que podía hacerlo sin que nadie lo notara. Y ahí residía su peligro. Te hacía sentir invencible, protegido, intocable. El Imperial Crown no fue un coche popular. Fue exclusivo desde el primer día, y eso es precisamente lo que lo hace tan especial hoy. Representa el punto más alto del lujo americano clásico, una época en la que las marcas se atrevían a construir coches sin compromisos, sin concesiones y sin preocuparse por la discreción mecánica. Y así llegamos al final de este viaje por una época en la que la elegancia y el peligro caminaban juntos. Coches que no necesitaban gritar para imponer respeto, que no buscaban protagonismo, pero que escondían una fuerza capaz de sorprender incluso hoy. Máquinas creadas en un tiempo en el que el lujo no estaba reñido con la potencia y donde la verdadera amenaza viajaba en silencio. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál crees que fue el más engañoso? ¿Cuál te parece que escondía el secreto más peligroso bajo una apariencia elegante? Déjalo en los comentarios, porque aquí es donde estas historias siguen vivas, a través de quienes las entienden y las recuerdan. Y si te quedaste con ganas de ver el otro lado de esta historia, el lado donde el lujo ya no se esconde y la velocidad se vuelve protagonista, tienes que ver el siguiente video del canal. Allí hablamos de los coupés de lujo más rápidos de los años 60. Coches que combinaban elegancia, prestigio y cifras que en su época parecían imposibles. Es el siguiente capítulo natural de esta historia. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa con nosotros por la era dorada del automóvil americano. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo recorrido por la historia sobre ruedas.